buenas tardes a todos. Un nuevo viernes a las 5 de la tarde en directo con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar otra semana más contigo. Bueno, pues venimos de una charla muy amigable en la que José Miguel defendió a capa y espada a Carlo Ancelotti y nos vamos o no. Bueno, que vean la charla. A ver si es Eso, verdad. a las 9 de la noche grabada. Y vamos a hablar ahora de inmigración. Solución o problema. Para unos es un problema que la inmigración ilegal descontrolada que existe, las mafias que traen a los inmigrantes ilegales del sur de África, Marruecos como puerta de entrada en España. Para otros es necesaria porque la población se está envejeciendo, la natalidad está bajando. ¿Quién nos paga las pensiones dentro de unos 20 años o 30? Se necesita la inmigración. ¿Qué visión, para empezar, una visión general tienes tú de lo que está aconteciendo con la inmigración en España? Bueno, el tema es bastante peliagudo y tampoco tiene soluciones muy simples, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que no cabe todo el mundo en España, ¿sí? Porque los recursos y las situaciones de España pues son las que son, y entonces no todo el mundo pues no se puede abrir las puertas y que entre todo el que quiera. Yo creo que se tendría que tener bueno, una especie de regulación. Es verdad que la inmigración que da más visibilidad, que se ve más, es la de las pateras que vienen a Canarias o vienen a Baleares o a Almería y demás, pero es cierto que la mayor parte de la inmigración viene en avión desde Sudamérica. Entonces, es decir, que por ahí, pues mucha gente que entra con una carta de invitación, o bien por reagrupación familiar, o bien por que viene con visado de turismo, pero luego se queda, pues es la mayor parte de la inmigración que llega a España. A ver, el tema de la inmigración es que se utiliza como un boomerang político, ¿no? De que uno se lo tiran a otro y luego al final, pues tampoco se hace absolutamente nada. Claro, los discursos, es decir, no, que hay que poner vallas, no sé qué, no sé cuántos, por las pateras, que es lo que más se ve. Ya, ¿y qué haces cuando llegan las pateras? ¿De fusilas a la gente? Porque claro, esto de cuando salen y hablan de que no, que hay que poner para impedir que lleguen y bueno si claro, te llegan con las pateras, ¿qué haces? Los ametrallas y los ves que van llegando a la costa, es decir, claro, tampoco dan una solución viable. Y luego, a ver, el discurso de, hombre, es que hacen falta inmigrantes porque no nace gente en España. Bueno, claro, pregúntese por qué no nace gente en España. Porque si la gente no puede alquilar un piso, pues si los salarios son una basura y te cuesta Dios y ayuda mantenerte a ti, pues para tener un hijo. Entonces, claro, el problema es el que es. Y luego el tema de las pensiones. Bueno, claro, las pensiones me las paga si estas personas están regularizadas y cotizan normalmente, pero como la mayoría las tienen en negro, pues no sé qué pensiones pagan. Entonces, es decir, que en el fondo las dos versiones del tema de la inmigración pues son versiones totalmente viciadas. Es decir, por el tema del Itumás y bueno, del rollo este político que tenemos aquí, no aquí, porque todo está en toda Europa el mismo discurso y entonces pues tampoco nadie va a poner soluciones. Es decir, claro, es decir, porque el tema, en lugar de intentar, vamos a ver, el tema de la inmigración, ¿por qué viene la gente? Pues esto es lo que hay que preguntarse. Es decir, la primera pregunta clave es ¿por qué viene la gente? Y por qué viene, por ejemplo, lo de las pateras, se juegan la vida a través de unas mafias, etcétera, y se juegan la vida para llegar aquí. Bueno, pues preguntémonos eso. Esta es la primera pregunta. Entonces, porque sus países están como están.
Entonces, el tema no es pagarle una millonada al rey de Marruecos, que es un corrupto, para que tenga las puertas cerradas, pero el día que le interesa las abre y deja entrar, o a Erdogan en Turquía. No, el tema mejor será solucionar el problema en los países, que esos países se puedan desarrollar libremente y no estar expoliados por las multinacionales para sacar las riquezas de esos países, mientras la población la tienen viviendo en la puñetera miseria, con una pobreza extrema, con hambrunas, con enfermedades, con guerras civiles, con señores de la guerra que hacen trabajar hasta los niños. Es decir, claro, si esos países se pueden desarrollar libremente y pueden administrar sus riquezas, que las tienen, sus riquezas naturales, posiblemente esos países crecerán económicamente. Entonces, si esos países crecen económicamente, la gente en general no se va de su país, sí puede trabajar y vivir en su país. Luego, pues, la gente porque prefería, como yo me he ido, y otra gente se ha ido en determinado momento de su vida, pues trabajar a otro sitio. Esto somos la minoría. Es decir, la mayoría de la gente, si en su país encuentra trabajo y puede estar viviendo en su país, se queda en su país a trabajar y a vivir. Entonces, claro, el problema es por qué se va la gente aquí. Si vamos al caso de Latinoamérica, Sudamérica en general, pues 3/4 de lo mismo. Sí, claro, países donde están expoliadas las riquezas, con la gente, una pobreza extrema, en algunos países una delincuencia y una violencia que te matan simplemente porque mires así y se piensa que la has mirado mal, dominados por los narcotraficantes, etcétera, etcétera, pues la gente también sale. Intentar encontrar un sitio que pueda desarrollar una vida con tranquilidad y con la esperanza de que pueda tener un sueldo para ganar una vida, para tener una vida digna. Entonces, claro, el problema está ahí. Entonces, ¿vas a parar la inmigración mientras los problemas reales de esos países subsistan? No, no, porque la gente va a salir igualmente, porque nosotros también lo haríamos. Si estuviéramos en un país donde hubiera una pobreza extrema, donde hubiera enfermedades crónicas que la gente se muere, donde la esperanza de vida, la mortalidad infantil, pero hablamos de África, es inmensa, donde hay guerras civiles, o en Latinoamérica países que están controlados por los narcos. Es decir, claro, entonces todo eso, mientras no se solucione eso, tú no vas a impedir el flujo de gente, ya te lo puedes inventar como quieras, porque la gente saldrá, porque repito, también lo haríamos nosotros. Entonces, este es el problema principal. Y mientras eso no se solucione, pues el problema de la inmigración lo vas a seguir teniendo. Ya está, esta es la base principal. Bueno, si miras los datos, sorprende que los países que más inmigrantes de los países que más inmigrantes trae España o atrae España, uno es Marruecos, que es lo normal porque es el que está pegado a España por Ceuta y Melilla y el estrecho de Gibraltar, pero los dos siguientes son Reino Unido y Alemania. Lo que decías tú, que la mayoría de la inmigración viene a través de los aeropuertos, entra en España a través de los aeropuertos. Lo que pasa que a los ingleses y a los alemanes no se le considera inmigrantes, se le considera inmigrantes a los marroquíes, a los subsaharianos y a los hispanoamericanos. Bueno, claro, no se considera inmigrante igual que si tú ahora te vas a Alemania a vivir, porque por el Tratado de Schengen hay una libre circulación entre, bueno, el caso de Gran Bretaña ahora es distinto porque se salió de la Unión Europea, pero en el caso de Alemania o el caso de Italia, que aquí en Barcelona tenemos muchos italianos viviendo aquí, pues claro, no se les considera inmigrantes porque por el Tratado de Schengen pueden venir libremente. Y repito, nosotros podemos ir a vivir libremente a un país que esté adscrito al Tratado de Schengen. Entonces, claro... se refiere a residentes extranjeros. Porque sí, ya sabes, claro, porque desde todas las posiciones que hay en cuanto a
a la inmigración, hay algunos que no quieren ningún tipo de inmigración Ya, de la Unión. claro, esto es así, claro, pero yo me refiero que a nivel de lo que son cifras oficiales, una cosa son los que se consideran residentes extranjeros, pero que no tienen la categoría de inmigrantes, porque como tú puedes venir a vivir a España, si eres o un español puede ir a vivir a un país de la Comunidad Europea que esté escrito en el Tratado de Schengen sin tener ningún tipo de problema, pues entonces eso se considera residentes extranjeros, no inmigrantes, porque se puede poner la categoría de inmigrantes si quiere, pero oficialmente no están catalogados como inmigrantes, porque automáticamente al venir pues tienen papeles, tienen todo en regla, es decir, no tienen ningún, bueno, tienen que hacer algún tipo, bueno, de modificación, para el carnet de identidad, cosas de estas, pero esto es automático, es decir, no es que tú cuando llegas, por ejemplo, yo me voy ahora a Berlín otra vez a vivir, pues yo no tengo problema, yo automáticamente no estoy en un limbo administrativo. Simplemente me presento, me empadrono, no sé qué, y me dan la residencia automática porque se considera que yo soy una persona de residente extranjero en Alemania, pero que estoy dentro del Tratado de Schengen. Por lo tanto, no tengo el problema que tienen pues gente que venga de otros países, es decir, de fuera de la Comunidad Europea. Entonces, claro, aquí a nivel administrativo, pues se considera, perdón que estoy resfriado, ya te he dicho, pues se considera inmigrante a la persona que viene de fuera de España y de fuera de la Comunidad Europea. Esto es lo que se considera, digo, legalmente inmigrante, porque esta persona, claro, luego hay categorías, pues viene una persona de Estados Unidos, bueno, se considera inmigrante de aquella manera, porque como bien sabrá, una persona que tendrá pues una categoría profesional que viene para trabajar una multinacional, etcétera, etcétera, bueno, pues, o un japonés o tal, esto, ¿vale? Son residentes, también se les considera inmigrantes, pero tienen otra categoría. Aquí el debate de la inmigración se refiere a esas personas que vienen de Latinoamérica o que bien vienen de África o de países de Asia, como Pakistán, que aquí, por ejemplo, donde yo vivo hay muchos pakistaníes, bueno, estos son los que se consideran inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, muchos de ellos, pues vienen, es decir, ya repito, lo que se ve más son los que llegan en pateras, porque claro, estos te llegan de golpe, pues a lo mejor 40 pateras de golpe en un día, pero lo que tiene más gente viene por los aeropuertos, es decir, que vienen de diversas formas. Bueno, entonces el temas administrativos, pero no es un tema que te solucione, que sirva para el debate del problema, es decir, que haya gente de fuera, comunitarios, eso, como a nivel administrativo no se consideran inmigrantes, pues no Bueno, entra. se habla mucho de las mafias que traen a la gente de África. En el año 2002, según datos del INE, el aumento poblacional en España, el 97,5% vienen de inmigrantes. El resto lo pone la natalidad. ¿Qué problemas tiene, qué papel están jugando las mafias y qué nivel Bueno, migratorio puede sostener España? bueno, pues las mafias lo que hacen es sacar negocio de la necesidad, punto. Es decir, ellos saben que hay una necesidad, de todo ahí en el África, saben que hay una necesidad, que la gente quiere salir y entonces pues les cobran por lo que les quieran cobrar y a muchos pues directamente pues luego los matan o luego los venden como especie de esclavos o no sé qué antes de llegar a los sitios. Es decir, pues muchos las traen, sobre todo mujeres, para que luego tengan que ejercer la prostitución de manera ya es horrorosa la prostitución, pues encima tengan que ejercer como, como esclavas prácticamente, ¿no? Entonces, claro, la mafia es el negocio porque hay un negocio. La mafia siempre va a buscar donde hay negocio. Si sabe que ahí hay un negocio, pues ahí hace el negocio con eso. Bueno, se hace algo para acabarla con ella, pues más allá de algún golpe policial, es decir, también hay que reconocer que en esos países donde ellas actúan
pues la policía muchas veces también forma parte de ellas, por lo tanto es muy difícil acabar con eso. Pero repito, todo eso se acabaría si los países que de origen de los inmigrantes se pudieran desarrollar libremente y crecer libremente. Entonces, todo eso se acabaría. Mientras no se produzca eso, la inmigración no se va a acabar por mucho discurso que den determinados políticos que lo dan, pues en principio porque piensa para hacer cara a las elecciones. Pero tú fíjate que en Italia, que ha ganado la señora Meloni con un discurso muy anti-inmigración, no sé qué, pues siguen llegando inmigrantes. ¿No? Entonces, bueno, claro, ¿y qué hace? Bueno, pues ahí están. Y el otro, porque al final, claro, ¿qué haces con ellos? ¿Los matas? Pregunto. Es que al final, es decir, cuando la gente te llega, ¿qué haces con ellos? Ya, Bueno, los matas, claro. aquí en España Vox habla siempre mucho de los MENAs, de los menores extranjeros no acompañados. Sí, Pero ¿qué soluciones podría haber el en estos problema, casos? claro, el problema es que cuando tú llevas a esos niños, primero, que tú no puedes deportar a un niño de golpe, así como así. A ver, primero vamos a ver, deportar a un inmigrante es muy complicado. Vamos a empezar a poner las cosas, porque a veces la gente no se entiende, porque todos los políticos no lo explican, porque va bien decir, no, nosotros llegaremos, no entrará nadie, echaremos al delincuente reincidente, no sé qué, no. A ver, tú para echar a una persona de España necesitas una orden judicial y tendrás que demostrar por qué esa persona la echa fuera. Empecemos por ahí. Entonces, necesitas que el juez te firme. Te puede firmar que sí o te puede firmar que no. Entonces, si te dice que no, no lo puedes echar. Si dice que sí, sí. Pero aparte, es decir, para echarlo, es decir, no, y echarlo no se coge y se le tira ahí al mar y usted ya lleva en patera, pues ya llegará en patera a su país. No, no, se le tiene que llevar a su país. Tienes que tener acuerdos con el país de origen de la persona para que te acepte a los que vienen, a los que vuelven, a los que tú llevas. Y tú, por ejemplo, cuando se está hablando de estos temas de, no, a los que delinquen fuera de España. Tú tienes que, primero, tú los puedes detener, los puedes llevar a un centro, al centro de estos de espera de expulsión. Y en Barcelona tenemos 2 o 3. Están llenos de gente, lo digo porque la gente piense que no se hace nada. Pero el problema es que tú tienes que ir a un juez. Y ese juez tiene que determinar que sí, que esa persona es expulsable de España. Cuando tú tienes la orden judicial conforme esta persona se la expulsa de España, tú tienes que meterla en un avión con 2 agentes de policía. Y ir al país de origen, si es que hay acuerdo de extradición, es decir, de retorno del inmigrante de turno, y llevarlo allí. Eso cuesta mucho dinero. Es tiempo y dinero. Y se hacen expulsiones. Pues están ahora mismo en Barcelona. Ha venido un crucero que ha estado 4 días parado porque había unos 60 y pico bolivianos que venían con visados fáciles, ¿no? Y la gente hoy han vuelto. Se les ha metido un avión, que eso ahí se ha puesto de acuerdo con el consulado de Bolivia, porque hay acuerdos con los países sudamericanos y tal. El problema, por ejemplo, de las pateras es que muchos vienen sin documentación. Entonces tú no sabes de qué país te vienen. Porque te pueden decir, no, yo vengo de Mali. Bueno, y tú sabes si es de Mali o es de Senegal. Claro, entonces, es decir, este es el problema. Y luego, claro, tú a lo mejor no tienes acuerdos con esos países para devolver el inmigrante. Y repito, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a fusilar? Claro, es que a la gente, yo a los políticos que dan estos discursos, o otros, me da igual, yo hablo de los políticos en general, lo que les pido es que le expliquen a la gente las realidades de las cosas. Y le expliquen la realidad. Y entonces a lo mejor la gente, pues, bueno, pero ¿qué pasa? Claro que estos que dan el discurso, y hacen más preguntas por los que dan el discurso de expulsar a todos los que son no sé qué, claro, si explican la realidad, pues posiblemente tampoco la gente les va a votar. Porque si no pueden echar a la gente, pues no les votarán. Es decir, es que es muy difícil echar a la gente de España.
porque la legislación, no española, sino la legislación europea, que es la que se aplica, es garantista con el inmigrante. Entonces, no, es garantista con todo el mundo que está acusado de algo. Entonces, claro, el inmigrante, es decir, sea porque ha entrado irregularmente o bien el que esté delinquiendo. Si yo no digo que no entren algunos solamente para delinquir, bueno, el que está delinquiendo. Y en Barcelona, pues sale, igual que imagino que en Madrid, las grandes ciudades, gente que la han detenido 40, 50, 100, 200 veces. Bueno, esa persona, para echarla, aunque haya delinquido 200 veces, que me parece lamentable que alguien sea inmigrante o español y haya delinquido 200 veces, siga estando por la calle, repito, parece penoso, sea quien sea, pero si esa persona además es inmigrante, tú para echarlo, repito, necesitas una orden judicial. Tú tienes que ir al juez y decir, mire, yo quiero expulsar a esta persona porque es una delincuente reincidente y además de riesgo público. Entonces el juez determinará si sí es expulsable o no es expulsable. Si decide que sí es expulsable, pues tendrás que mirar primero si el país, si sabes el país de origen de la persona. Y si sabes el país de origen de la persona, pues entonces tendrás que ver si tienes acuerdos para llevarlo allí. Porque si no tienes acuerdos para llevarlo allí, no lo puedes llevar. Porque el país de origen no te lo va a aceptar. Entonces, claro, estas son las realidades de cuando se habla de expulsar a los inmigrantes. Claro, esta es la realidad. Entonces, claro, esto es lo que se le tiene que explicar a la gente. Claro, este es el problema. Entonces, es decir, claro, yo a veces en televisión, los programas de televisión, cuando me he encontrado con gente esta, le he dicho, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Los matas? Entonces, no, hombre, no, claro, bueno, pues entonces explícame qué quieres hacer. Porque este es el tema. Y tú puedes decir lo que tú quieras. Porque si tú te vas a un país y no te acepta esa gente, ¿qué haces con esa gente? Porque, claro, el marroquí es marroquí, si tiene sus papeles, pues a Marruecos sí, lo llevas, se acabó. Usted está, bomba, te lo lleva a Marruecos y se acabó la película. Pero el problema son todos estos del Sahel, que vienen muchos sin papeles, pues los han perdido en la patera y que a lo mejor te dicen que son de tal país. Y cuando llegas a ese país te dicen, no, si este señor no es de aquí. ¿Y qué haces entonces con él? O con ella. Después hay que decir, a ver, que vienen mujeres embarazadas y el niño nace aquí. Bueno, que sepa la gente, porque esto también hay que decirlo a la gente, que nosotros, igual que Francia, el derecho de nacionalidad se da por el nacimiento. No es como en Alemania, que es derecho de sangre. ¿No? En España o en Francia, pues ya que estamos hablando de España, es por nacimiento. Si tú has nacido en territorio español, eres español automáticamente. Entonces, si el hijo o la hija son españoles, a la madre no se la puede echar. Por el tema de que tú no puedes dejar a un bebé solo. Entonces, todas estas cosas, claro, se le tendrá que explicar a la gente. Porque si no, el discurso de brocha gorda es muy fácil hacerlo. Pero tendrás que empezar a explicarle a la gente las cosas. ¿No? Dice aquí David Pumares Veiga que España necesita un Bukele, pero Bukele lo hace con los salvadoreños. No tiene nada que ver con un país en el que recibes inmigración y no lo puedes devolver a otro país. Sí, claro, pero a ver, Bukele también es otro mito, y si quieres un día hablamos de Bukele, pero Bukele lo está haciendo con los narcotraficantes, no con los inmigrantes. Es más, Salvador es uno de los países que más inmigrantes envía. No tanto a España, sino van hacia Estados Unidos, pues les pilla más cerca. Porque en esas caravanas de inmigrantes que pasan por México, que también vemos que luego llegan ahí a Texas o tal y no les dejan pasar, muchos de ellos vienen de El Salvador. Pero es lo que está haciendo la política que está haciendo, que repito, que algún día, si quieres, hablamos realmente de este mito Bukele, lo hace con los narcotraficantes, con las maras, que se le llama, allí en Salvador y en Honduras, y Guatemala, se llaman las maras. No lo está haciendo con los inmigrantes, porque de otras cosas no van inmigrantes a Salvador. Son los salvadoreños los que se van del Salvador. Bueno, la izquierda tiene el discurso de la integración de los inmigrantes, que sería el más a la izquierda, el más a la derecha, el que hablábamos de Vox,
de fuera los menas, fuera los que delinquen, ¿en qué punto intermedio se puede llegar en virtud de la legalidad vigente? Bueno, a ver, la integración es complicada. Ahí es complicada con determinado tipo de inmigración. A ver, yo creo que, por ejemplo, claro, con lo que hablábamos de residentes extranjeros que son europeos y demás, pues claro, estos, en el fondo, independientemente de que tengas aspectos culturales distintos, más o menos no hay una serie de problemas en general. Yo creo, por ejemplo, bueno, los sudamericanos, pues también los sudamericanos pueden tener sí más problemas de convivencia por la forma que tienen a veces de ser. Yo creo que es más complicado la integración islámica, en el sentido de que, claro, ahí hay pues, una cultura totalmente distinta a la tuya, más vestido de distinta manera. A mí no que me moleste ni me deje molestar, cada uno viste como quiere o como puede. Pero claro, es verdad que sí que sus prácticas culturales, su tal, pues son totalmente distintas a las, digamos, europeas o españolas, si es que hablamos de España. Y ahí es más difícil. Entiendo que ahí el tema de la integración es más complicado. Es más complicado. Y a ver, eso de la integración. El problema es que los inmigrantes, como cuando vienen, y es normal, pues no tienen nada, claro, al final todo el mundo va a parar a los mismos barrios, que son barrios que ya tienen problemas y que si le añaden más gente, pues tienen más problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que conviertes estos barrios en guetos. Ese es el problema. Y entonces ya no es solamente un problema de enfrentamiento, en lo que decíamos al principio, de los autóctonos con los inmigrantes, ¿no? Es que ese enfrentamiento también con los inmigrantes que llevan más tiempo, con los inmigrantes nuevos. Porque este discurso que hacen de no, nos quitan las ayudas. Bueno, claro, en un principio, claro, las ayudas, digamos, las cobraban los españoles que estaban en mala situación. Cuando llegó las primeros inmigrantes, como no tenían, estaban en peor situación que los españoles, pues claro, muchas ayudas fueron a esos inmigrantes y los españoles pues se quedaron, o unos, no todos, pero algunos se quedaron sin ayuda. ¿Qué está pasando ahora? Pues que los inmigrantes que ya llevan más tiempo están perdiendo las ayudas respecto a los nuevos inmigrantes que están en peor situación que ellos. Y ya también te encuentras por discursos de este tipo de no, es que estos que vienen nos están quitando las ayudas. Claro, por eso digo, es que como no cabe todo el mundo porque es imposible, pues entonces este es el problema. Y entonces el problema es lo que estás creando, porque al final todo el mundo va a vivir a pagar a los mismos barrios, porque es donde está más asequible, si tú quieres la vivienda, que ya tampoco, pero bueno, está más asequible la vivienda. Y está, bueno, pues en muchos de ellos donde ya de antes pues vivían gente, si no familiares, pues sí amigos o lo que sea. Bueno, el problema que tienes es que has convertido determinados barrios en guetos que algunos se están convirtiendo ya directamente en las banlieues estas de Francia. Y este es el problema. Es decir, porque claro, el inmigrante que viene no se va a vivir al barrio de Pedralbes en Barcelona, de los ricos, el barrio Salamanca en Madrid. No, se va a vivir a los barrios populares, que ya son barrios que arrastran muchos problemas, ya incluso de antes de la inmigración, de que vinieran muchos inmigrantes. Entonces, claro, como no se han solucionado esos problemas y si ahora le añaden más problemas, pues al final tienes unos barrios pues que tienen infinidad de problemas y que los convierte directamente en guetos. Porque, claro, el problema es que hay gente que, claro, si ni trabaja ni hace nada, difícilmente tampoco se va a integrar a ninguna sociedad. Es decir, esta es la realidad. La guetización. Recordamos la final de la Champions de hace 2 años en París, lo que ocurrió después del partido. Un barrio Saint-Denis que está poblado por población inmigrante, en el que prácticamente no entra la policía. Bueno, claro, este es el problema. Es decir, pero claro, es que cuando tú a la gente, bueno, yo no digo que todo sea eso,
Pero cuando tú a la gente no la tienes integrada o expulsada del sistema, porque hay gente que no tiene, la mayoría, ninguna posibilidad de encontrar ningún trabajo o tener un estudio más o menos coherente, pues es gente que al final a lo que te enganchas, porque la gente no, al final no se queda en la individualización. Los seres humanos tendemos a pertenecer a algo. Entonces, es decir, cuando tú no te sientes identificado, porque el sistema, cuando digo el sistema, no hablo ya de capitalismo, comunismo, me refiero al sistema en el que tú vives, es decir, cultural, etcétera, etcétera, laboral, social, te expulsa y no te acepta para nada, entonces, claro, tú te vas a unir pues en aquello que te sientes ya identificado o que te permite sentirte identificado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, si hay unos barrios, como pasa en París o en otras ciudades francesas, donde hay una inmigración importante, y sobre todo en este caso por islámica, por muchos argelinos, marroquíes, por el hecho de que eran colonias francesas, pues al final, esa gente, ¿qué hace? Bueno, pues se juntan entre ellos. Y entonces, pues, claro, en lugar de sentirse identificado, pues, con el tema de lo que significan los valores históricos, que yo ya creo que ya tampoco existen ni para los franceses autóctonos, de los valores de la República Francesa, pues se siente identificado con los temas de la religión islámica. Eso no quiere decir que todos se conviertan en islamistas radicales, esto es otro tema. Pero se siente identificado con la religión islámica, porque eso es lo que le hace sentirse parte de un colectivo. Y entonces, pues entonces, claro, esa gente al final, si no tiene trabajo, no tiene nada, pues al final se meten ahí y entonces ya está. Esta es la realidad. Entonces, claro, yo repito, el tema de la inmigración tiene muchas aristas y es evidente que ni todo es blanco, de que no, es maravillosa, necesaria, tal y que cual, ni todo es negro. Es decir, hay muchas aristas. Y es evidente pues, que hay muchos inmigrantes que vienen a lo que vienen. Si yo no discuto que haya inmigrantes que vienen directamente solamente para dedicarse a vivir el trapicheo, a robar, a lo que sea, evidentemente. Porque ya se dedicaban en sus países y ahora vienen aquí pues hacer lo mismo. Si eso no lo voy a discutir. Pero el problema fundamental, repito, y voy al principio, el problema fundamental son los problemas de miseria que hay en sus países de origen. Y luego la integración, pues yo la veo complicada, por mucho rollo que estén hablando. Porque para que tú te integres a un sitio, te tienes que sentir integrado. Si tú no te sientes integrado, por muchas políticas de integración que hagas, no te vas a sentir integrado. Y tú no te puedes sentir integrado, no lo digo ya porque haya conductas racistas, conductas racistas va a existir toda la vida, por desgracia. Es decir, no te sientes integrado porque no tienes posibilidad de tener un trabajo. Entonces, claro, o tener unos estudios universitarios o tener un montón de cosas. Entonces, claro, esto es muy difícil. Hablando de integración, no es lo mismo, yo creo, en las grandes ciudades donde sí se pueden crear guetos que en pueblos. Por ejemplo, a las 6:30 entreno en un equipo cadete de 14 y 15 años. En ese equipo cadete tengo 2 marroquíes, 2 venezolanos, un colombiano, un brasileño, otro que nació aquí de padre portugués y madre brasileña, otro de padre portugués y otro de madre rumana. De 16, 9, uno de los padres o los dos son extranjeros. La integración en ese pueblo en el que yo entreno, de 7.000 personas, yo los veo a todos muy integrados. En la gran ciudad van a hacer guetos por su situación socioeconómica. Claro, en los pueblos, bueno, claro, es más fácil de entrada porque, a ver, es un colectivo, es un núcleo geográfico mucho más pequeño, que todo el mundo se conoce, y entonces, pues bueno, es más fácil la integración. A veces también es más complicada, porque también tú sabes que los pueblos a veces son muy cerrados para aceptar gente que viene de fuera. Pero me refiero que, claro, es más fácil, pero claro, las grandes ciudades, el problema de la integración es complicada. Y
es complicada porque la integración, ¿cómo se hace? ¿Cómo se entiende la integración? Repito, es que la persona se siente integrada y para tú sentirte integrada tiene que ser que te permitan hacer un proyecto de vida. Que eso también es aplicable a los autóctonos españoles. No voy a decir que antes son los inmigrantes, pero como estamos hablando de la inmigración, pues me voy a centrar ahí. Es decir, si tú no tienes una posibilidad de proyecto de vida, es decir, que lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia, en las Banlieues, y a la gente las ha ido expulsando de lo que es la sociedad en sí, pues esta gente no se va a integrar nunca. Y repito, entonces, ¿a qué se acogen? Se acogen a aquello en lo que ellos se sienten identificados. Y entonces, como en el colectivo de los que viven allí, pues el tema de Francia, por la mayoría son musulmanes y se sienten todos expulsados de la sociedad francesa en general, pues entonces se acogen a aquello que les hace en común, que es pues, bueno, el tema de la religión, el tema de sentirse musulmanes y no franceses, el tema de tal. Bueno, y repito, eso no significa que todos vayan a parar al radicalismo islámico. Pero entonces, claro, aquí pues también pasa más o menos lo mismo. Si la gente no se siente integrada en el sentido de que, bueno, pues no hay nada, y claro, me ponías el tema de los menas. Claro, el tema de los menas, ¿cuál es el problema? El tema de los menas es que llega un menor a España. Muchos de ellos son marroquíes. No sabes de quién son, pues no ponen nombre ni pone nada. Tú no lo puedes expulsar porque es menor. No se le puede expulsar. Tú puedes ir a Marruecos y decir, oiga, tengo aquí un señor, un niño, no sé qué, ¿qué pasa? Que si no tiene nombre, Marruecos no te lo acepta. No, que no tiene nombre, que cojan y digan, no, este niño se llama Ahmed Terramán, viven sus padres en Casablanca, en la calle tal, 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 entonces sí, cogen y pum, se lo llevan a los padres. Pero como muchos vienen y tiran los papeles porque saben que si no, no los van a tal, pues ahí no, yo me llamo no sé qué, claro, llegan a Marruecos, no, este chico no existe, no hay padres, no hay nada, tú no lo puedes dejar ahí. Entonces se le meten estos centros hasta que cumple 18 años. Mientras está en estos centros, pues está estudiando, está no sé qué, tal, tal. El mismo día que cumple 18 años, se le echa. Sin trabajo, sin preocuparse si tiene trabajo y sin preocuparse si tiene piso para ir a vivir. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Como te han echado, pues te buscas la vida por donde puedes. Entonces, bueno, claro, pues algunos pues, conocen a otro que ya estaba, que lo echaron, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues se van al piso, la habitación de aquel, del otro. Bueno, ¿qué pasa? Como no tienen nada, ni tienen papeles, ni tienen nada, bueno, pues ¿a qué se dedican? Pues a lo que se dedican. Esta es la realidad. Entonces, el problema es que el tema de los menas está mal hecho. Porque, claro, es decir, si tú a una persona la echas porque es mayor de edad y no puede estar ahí, pero si no tiene trabajo, tiene piso, tiene nada, ¿a qué se va a dedicar? Pregunto. Claro, porque a lo mejor incluso esa persona, no digo que cuando la echan, no, yo ya quiero dedicarme a robar móviles en el Paso de Gracia, Barcelona. O a lo mejor quiere trabajar y quiere tal, pero ¿de dónde va? No tiene piso, no tiene nada, no tiene... Entonces, ¿a qué se van a dedicar? Claro, es que las cosas se hacen muy mal. Entonces, claro, este es el problema. ¿No? Este es el problema. Y repito, como la gente no se siente ya integrada, porque, ¿no? Pero es que el problema de la integración también puedes hablar de la gente española. Porque hay gente española, y no estoy hablando ahora de los independentistas ni cosas de estas, la gente me entiende. Que no se siente integrada tampoco en una sociedad que la ha expulsado. Punto. Entonces, claro, la gente, cada uno, estamos en un momento de la vida que nos están haciendo que cada uno nos espabilemos como podamos. Que nos espabilemos como podamos. Este es el problema. Vamos. Aprovecho para pedir suscripciones y me gustas. Todos los viernes a las 5 de la tarde directo con José Miguel Villarroya
te dice Xavi que el buenismo está destruyendo a Europa. Dejar entrar a tantos musulmanes que vienen a procrear masivamente, lo pagaremos con mucha sangre. Bueno, yo no creo que procreen ya tanto tampoco. Es decir, es verdad que a lo mejor tienen más hijos que los españoles, pero tampoco es masivo. Eh, a ver, yo repito, el problema es cuando... A ver, yo estoy de acuerdo que el buenismo no va a ningún lado. Yo he sido muy crítico con el buenismo toda la vida. El buenismo no va a ningún lado. Y el hecho de también de qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir y que se la cogen con papel de fumar, ¿no? Tenemos el caso ahora de Monoburgos, de Movistar Plus y tal, ¿no? Una cosa que yo entiendo que se ha sacado de contexto, pero bueno, no es el tema. Es decir, yo creo que el buenismo no va a ningún sitio. Ahora, el problema es de que vengan musulmanes o de se deje entrar o no se deje entrar. Bueno, el tema es si tú, ya no digo que esté regulada, sino que tú haces entender a la gente, los que vienen de fuera, que determinadas cosas no son correctas en este país, en el país que llegan. Es decir, ya está. Este es el tema. Y ahí, pues en ese aspecto, ser duro. Es decir, yo repito, es decir, las cuestiones religiosas, cada uno son respetables, pero tienen que ser dentro de su casa. Entonces, pues hay determinadas cosas que, bueno, pues igual que se critica, ¿no? A determinadas manifestaciones religiosas, a lo mejor católicas o luteranas o no sé qué, pues también que se aplique, si estamos en un estado laico y aconfesional, pues también se aplique a la religión musulmana o islámica. Punto. Bueno, te dice Monse que la clase obrera no debe tener fronteras. El proletariado tiene los mismos problemas en cualquier lugar del mundo, depende del país, lo tendría peor o regular. El problema es Sí, que no puede recibir aquí a 200 millones de personas. sí, pero vuelvo a repetir, no puede recibir a 200 millones de personas, porque da para lo que da. Si eso yo estoy de acuerdo y es lo que pienso. Es decir, la culpa de la pauperización de la clase trabajadora española no la tiene que vengan inmigrantes, no la tienen los inmigrantes, la tiene quien los trae porque le conviene para depauperizar la situación de la clase obrera española, pero no la tiene el inmigrante en sí. Pero dicho esto, hombre, también hay que decir, yo por eso digo que la solución está en solucionar los problemas que tienen los países de origen. Porque por mucho internacionalismo proletario que queramos, cabe quien cabe. No cabemos todos en España. Como en los países comunistas tampoco entraba todo el mundo. Bueno, es verdad que en aquella época pues no había una inmigración como la que existe ahora. Pero si existiera, pues tampoco, porque al final los países dan para lo que dan, nos guste o no nos guste. Que yo creo que hay que ser realistas también con la vida. Sí. No puedes integrar a gente que no quiere y no respeta los valores y la cultura que hay en España. Bueno, lo que estamos diciendo. Sí, pero bueno, esto se tiene que hacer o se debería haber hecho el primer día. Ahora quizá... Esa camiseta no es para provocar. Esta camiseta es la del Real Madrid. Ya está. No pasa nada. Para nada. Mi hija tiene dos amiguitas musulmanas y una iberoamericana. Bueno, a ver, este es el momento en el que nos encontramos hoy en día. Es decir, yo donde vivo, en mi escalera hay de todo. Es decir, y en mi barrio hay de todo. Así que, bueno, y conozco a mucha gente. El problema no es ni buenos ni malos, ni que sean de aquí, de que sean de allí. La gente es la que es y punto. El problema de la convivencia también depende cómo sea la persona. Si no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando de que son problemas que pueda generar la inmigración en general, en concreto, pero o que tengas gente de un sitio o de otro, todo no tiene más importancia.
Dice Isadora que no se ve ningún problema con los sudamericanos que son evangélicos, con la mayoría. Bueno, pero eso será un problema religioso, no entiendo que, a ver, ¿por qué? Pues van a convertir España en la religión evangélica mayoritaria. Bueno, eso pues me da igual, cual sea la religión mayoritaria, pues. El Islam es una religión de conquista. Cuando su líder espiritual lo desee, se levantarán millones y cada vez más millones para matar infieles y a las mujeres ya ni te cuento. Bueno, no sé, un Bueno, mensaje muy yo apocalíptico. también le diría que mire la historia y que también los califas pedían el levantamiento de los musulmanes en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda contra los países coloniales y no se levantó nadie. Y que a veces también estos discursos, esto está muy bien, es verdad que en el Islam está lo de la Guerra Santa y todas estas cosas, pero luego, a ver, en general la gente también eh, se dedica a lo que se dedica, intenta vivir la vida y punto. Dice aquí David Fugaras que con Stalin no estaríamos con esta dictadura. Dictadura, supongo. Sí. Bueno, es decir, bueno, los tiempos, a ver, yo el tema de la inmigración entiendo que los tiempos son diferentes. Es decir, en aquella época es verdad que no había mucha inmigración y la inmigración que había iba normalmente a los países que tenían las colonias, ¿no? Y eran o bien gente que enviaba naturales a las colonias o bien algún personaje de la colonia que iba a vivir a la metrópoli, que le llamaban. Pero es verdad que el tema migratorio era en general, pues, también hay que decir una cosa, es decir, el siglo XIX se caracteriza fundamentalmente por un importante flujo migratorio europeo, sobre todo al continente americano, y el continente americano con su conjunto, no solo Estados Unidos, sino también Latinoamérica. Es decir, que claro, esto de la inmigración, hay que acordarse que durante un tiempo los europeos éramos los que emigrábamos. Lo digo porque, claro, porque, por ejemplo, claro, cuando vemos las películas americanas, sale Little Italy, o Little Alemania, o Little China. Bueno, no, China queda fuera de Europa. Pero me refiero, era porque inmigró muchísima gente. Muchísima gente. Coge un libro de historia, verá la cantidad de europeos que salieron de Europa, porque en esos momentos los países europeos tenían problemas. Y a partir de la segunda mitad del XIX sí que es verdad que con la segunda revolución industrial pues cada país se encuentra mejor, pero al principio mira muchísima gente en europea. Por lo tanto, también nosotros, es decir, los europeos, también hemos sido en algún momento de la historia migrantes. Por lo tanto, y los países que los recibían, pues tenían las mismas preguntas que tenemos nosotros ahora. Dice Xavi GT que el sionismo es la mano que mece la cuna de la decadencia europea, incluida la inmigración musulmana. Bueno, a ver, es verdad que a Israel no emigra. También es más complicado llegar a Israel como inmigrante si no eres judío. A ver, lo que sí es cierto, y eso ya sí que lo habríamos hablado de otra cosa, la relación que tiene el Mossad con los terroristas islámicos. Pero eso, si quieres, lo hablamos otro día. Puedes dar una pincelada si quieres. Hombre, que está claro, por ejemplo, que jamás lo ha financiado muchos años Israel y que, hombre, durante la guerra civil en Siria, los militantes de Al-Qaeda que luchaban contra Hassan al-Assad y que quedaban heridos los curaban en hospitales israelíes y que ellos tienen muy buenos contactos. Tú fíjate que el ISIS, que mete tantas bombas y amenaza a todo el mundo contra la conspiración sionista internacional, nunca ha atentado ni contra Israel ni contra intereses israelitas. Te vaya preguntando, ¿no?
casualidad, porque si resulta que Israel es el principal enemigo del pueblo musulmán, y sobre todo ahora con el tema de Gaza, qué casualidad que el atentado lo haces en Moscú, o lo haces en el metro de Bélgica, o lo haces no sé qué, pero nunca atacas a Israel, ¿no? Entonces, sí, esta es la realidad. Por lo tanto, sí que es cierto. Lo de la inmigración. A ver, yo creo que la inmigración, la gente migra por necesidad. Es decir, y punto. No porque independientemente que a Israel le pueda beneficiar, porque dicha gente que los aleja de sus posibles fronteras, pero tampoco creo. El sionismo lo que es, y que es un día hablamos, ya creo que hablamos del sionismo. Sionismo lo que es, ya está, eso está claro. Pero de todas maneras el sionismo tiene cosas más concretas con algunas ideologías europeas, es decir, que por lo tanto tampoco es que pretenda que Europa en sí desaparezca, o que otro tipo de Europa es posible, pero... Te dice, bueno, Monse dice que en los países de origen, mientras no se solucionen las cosas en sus países de origen, seguirán emigrando, que es algo de lo que algunos critican mucho a la gente que llega, pero no dicen nada de lo que pasa en sus países de origen. Sí, pero también habrá que preguntarse que también podríamos luchar aquí para cambiar las cosas. En los dos sitios. En los dos sitios, por eso, cuando a veces hace el discurso de decir, no, que allí tendrían que hacer la revolución para cambiar las cosas, digo, bueno, también se podría hacer aquí, porque tampoco aquí que estemos atando los perros con longaniza, ¿no? Entonces, es decir, a veces tampoco le exijamos a la gente que haga cosas que tampoco hacemos nosotros, ¿no? La cosa es que el relativismo religioso es un subproducto de la modernidad occidental. Ellos no piensan en nuestros términos ni tienen por qué hacerlo. Es algo que hay gente que no asume. Bueno, eso está de acuerdo. Es decir, es verdad que aquí se ha entrado en el tema de que todo el tema religioso es relativo y que por lo tanto las verdades no son absolutas, y en cambio, sobre todo en el tema de los musulmanes, pues es verdad que ellos tienen o creen, pues, que hay una manera de entender la religión, la fe, cada uno la tiene como la quiera tener, pues entienden de que sí, que sus verdades son más absolutas. Pero repito, es decir, hay cosas de gente que, bueno, puede practicar la religión musulmana, pero no nos va a cortar el cuello por eso. Es decir, esto no son cosas distintas. Lo que pasa es que sí es verdad que es un choque cultural, porque, a ver, el modo de ser o el modo de entender la religión y entender la vida, pues es muy distinto a la nuestra. Y eso ahí sí que hay un problema. ¿Qué opina el señor Villarroya de que Sánchez quiere recoger a Palestina y se olvida del Sáhara? Bueno, pues ahí supongo que debe haber, pues, parte de que lo de Marruecos le descubrió en el móvil con el Pegasus, y luego, pues, hacer la pelotería a Estados Unidos, que es su principal aliado en el Mediterráneo, en la zona sur del Mediterráneo, pues en Marruecos. No tienes que hacer comentarios no nazis, yo ya te leo. Sí, era el que ha hecho lo de la camiseta, ¿no? Sí, Pues ya está, la corona, si no ha el hecho escudo algún del otro, Madrid. si ha hecho algún otro no ha aparecido, pero bueno, Todo, la del Madrid sí que ha aparecido. bueno, es el escudo que hay. Es un Uno, sentimiento, hombre. Y es transversal el madridismo. sí, Recoge a todas las ideologías y a todas las razas. la religión y raza, sí, señor. Y es absolutamente universal porque llega a todos los países del mundo. Repite los comentarios si me lo he saltado. A ver, te pongo este. El régimen de Franco y su patronal necesitan mano de obra ultrabarata. Claro, bueno, pues por eso se traen inmigrantes, fundamentalmente, porque quien está con una necesidad importante para poder vivir y sobrevivir,
pues se rebaja su dignidad. La dignidad termina donde empieza la necesidad, y si una persona está muy necesitada, pues entonces es lógico que aceptará condiciones laborales mucho peores con tal de tener algo de dinero o de trabajar para ganar algo de dinero, porque considerará que es mejor ese poco y con esas condiciones laborales que no tener nada. Y entonces es evidente que si hay ese ejército proletario de reserva que decía Marx, donde el capital puede encontrar trabajo sin ningún problema, hace que el proletariado, para no caer también en la necesidad, pues tenga que aceptar esas condiciones también peores para poder comer. Eso está claro. Bueno, recuerdo, me gusta suscribirse, y a Basili, yo me fijo en los comentarios, si traen una donación me fijo más. Es una indirecta, es una indirecta. Si traen una donación, resaltan más, te salta aquí una notificación. Bueno, otro discurso sobre los inmigrantes es que le quitan las ayudas a los españoles que vienen, le quitan las ayudas que tenían que ir a los españoles. Bueno, ya he hablado de ello al principio un poco. Sí. Es decir, claro, el problema es que es lo que decíamos, la riqueza es la que es, ¿no? Los presupuestos son los que son. Entonces se necesita, las ayudas se dan, hay un dinero X para las ayudas, y entonces, claro, se da a la gente que está ya en la última de Filipinas, como diría aquel. Entonces es evidente que la gente viene de fuera, mucha gente no tiene ni casa ni tiene nada, porque a lo mejor en habitaciones alquiladas y no sé qué. Pues claro, la ayuda se le da a esa persona, pero repito, ya no está pasando solamente con los españoles, que está pasando también con los inmigrantes que llevan tiempo aquí, con lo cual hay un enfrentamiento ya no solamente español-inmigrante, sino también entre inmigrantes que llevan, unos que llevan más tiempo aquí, pero les han quitado la ayuda, y los inmigrantes que van llegando nuevos. La inmigración solo beneficia a los empresarios. Esta gente huye de la guerra y el hambre y vienen aquí y se vuelven esclavos. Sí, también beneficia al país de origen, porque si envían divisas, pues eso también pasaba en la época de Franco, ¿no? Enviaban las divisas y el régimen pues ganaba dinero con las divisas que se enviaban. La deuda externa actual es de alrededor de 16.600 millones de dólares. No dice cuál. La deuda en España es de 1.582 millones de... Un billón y medio. Un billón y medio de... Lo de la deuda es un billón y medio. Lo de la deuda es una comedia, porque todos los países deben y al final nadie lo paga. Esto es el capitalismo de que gire el dinero y que vaya corriendo el dinero para ir creciendo. Entonces, el tema de la deuda se le pide a un país cuando se sale del rollo capitalista. Pero lo demás, también lo de la deuda, vamos. Broncano sí que se lo lleva crudo. Debió discutir con una chica de nuevas generaciones del PP en UITV. Sí, no, hombre, a ver, yo estoy en contra de lo de Broncano, me parece una vergüenza. Que cobre una persona o una productora, pues cobra la productora 14 millones por temporada. Ahora es que lo del PP me vengan a hablar de vergüenza cuando ellos yo estaba trabajando en televisión española, estaba colaborando en programas de deporte de televisión española, cuando entró a gobernar el PP y hicieron 3/4 de lo mismo. Entonces, sí, claro, que tú vengas a criticar ahora y decir que esto es inmoral, pues es que, a ver, el problema no es que critiques eso, que repito lo que le dije, estoy de acuerdo contigo. El problema es que lo critiquéis vosotros, que habéis hecho lo mismo. Este es el problema. Claro, a la gente le pido coherencia. Es decir, si en la crítica puedo coincidir, pero hombre, que la hagas tú, que cuando habéis estado gobernando, porque claro, si lo hace un partido que no ha gobernado nunca, pues me callaré y diré, pues es verdad, pues tiene razón, es una vergüenza. Pero hombre, que lo diga una persona de un partido que hace 2 días que estaba gobernando y metió hasta el descarreto los helados en televisión española cobrando un pastizal, que me vengas hablando ahora de que
cacicada, por la misma que hacéis vosotros de cacicada. Ayudas. No porque defendiera a Broncano ni esto, porque además le dije claramente, me parece una vergüenza esta contratación. Me parece una vergüenza, pero coño, la dais vosotros. Ayudas las de diputados y senadores. Solo en dietas casi 2.000 euros libres de impuestos. Hay cosas que nadie arregla porque no interesa. Bueno, porque todos cobran. Claro. Tienes razón, pero bueno, si son diputados y senadores, se ahorra muy poco en comparación con todos los problemas que hay que solucionar. Pero bueno, por algún lado se empieza. Aunque a pesar de que en España hay mucha gente indiferente, siempre habría una resistencia a la que habría que imponerse por la fuerza en caso de implementarse el comunismo español. ¿Cómo solucionarías esto? Bueno, los temas, yo creo que como decía Lenin, los problemas se van solucionando a medida que van saliendo. Luego, también habría que ver cuánta gente estaría en contra, cuánta gente no estaría en contra. Y lo principal es intentar convencer a la gente. Pero vaya, bastante problemas hay para hacer la revolución como para pensar cómo sería el mundo después de la revolución. Yo creo que eso, cuando llegara el momento, pues ya lo pensaríamos. Darle a like y compartir, apoyen al canal. Muy buena recomendación de David Pumares Veiga. Tiene apellidos de Galicia. Paisano. Bueno, no sé si hay. Vale, no hay más preguntas. Damos por finalizado el directo de hoy sobre la inmigración. Denle a me gusta, suscríbanse, apoyen el canal como dice David y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde en otro directo y hoy a las 9 un debate muy constructivo sobre Carlo Ancelotti y un gran defensor del italiano como es José Miguel Villarroya. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Efectivamente. Pues un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Un abrazo, Pablo, y a todos los espectadores. Hasta la próxima semana. Suscríbanse.